Muy buenas tardes y bienvenidos al programa 633 del Té de las 5, el nuevo espacio en Relax FM patrocinado por www.aromasdete.com, página web donde vas a poder encontrar más de 300 variedades de tés, cafés e infusiones de una calidad excepcional a precios increíbles. Hoy es miércoles 30 de octubre de 2024 y vamos a dedicar este programa a todas las personas que les gusta aprovechar en general, pero sobre todo aprovechar y reutilizar el té. Hoy les vamos a contar cómo pueden hacer para aprovechar más de una vez esos tés, esas infusiones, cómo pueden aprovechar esas hojas del té varias veces. Realmente vamos a utilizarlo un par de ellas, no lo vamos a utilizar muchísimo más, pero sobre todo te voy a contar cómo tienes que hacerlo y sobre todo lo que no tienes que hacer nunca, que al final es lo más importante, porque lo que tenemos que hacer, podemos ir haciendo nuestras pruebas y ya está, pero hay cosas que no tenemos que hacer nunca. Así que si quieres saberlas, continúa escuchando y lo descubrirás. No sin antes contaros, como siempre, que este espacio nos podéis mandar las notas de audio que queráis al 607 85 15 73. Nos podéis hacer vuestras consultas, vuestras preguntas, lo que tengáis dudas sobre tés, cafés e infusiones, y os voy a responder encantado. Y ahora sí, vamos al lío de la reinfusión. Vamos a hablar de reinfusiones, de lo que es infusionar varias veces la misma hierba, el mismo té, de cómo podemos utilizar varias veces, más de una vez, esas hebras, esas hierbas del té, bien sea un té verde, bien sea un té rojo, un té negro. Te voy a contar qué cosas puedes hacer, qué cosas no puedes hacer, y lo más importante es saber cuándo vamos a poder reinfusionar y cuándo no, o cuándo no merece la pena, porque hay cosas que te voy a decir que no tienes que hacer nunca y otras que es que aunque las hagas no vas a conseguir ni grandes sabores ni grandes resultados con esas reinfusiones. Es muy importante que cuando tú vayas a reinfusionar un té, cuando hablamos de té, una infusión, lo que sea, tengan unas características. Esas características son muy importantes y son principalmente que tenga mucho sabor, que tenga intensidad de sabor ese té, que infusionen durante poco tiempo. Es decir, nosotros ya sabemos que los tés verdes tienen que tener una temperatura y un tiempo de infusión, los tés negros otro, las infusiones otro, los rooibos otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo más importante es que tengan mucho sabor, como te digo, que infusionen durante poco tiempo en origen, es decir, que la primera infusión sea durante poco tiempo, que sean 2-3 minutos, no mucho más, porque al final lo que va a hacer es que si está mucho tiempo, pues va a perder ese sabor y en la segunda infusión no vamos a tener nada de sabor. Y si puede ser que infusionen a baja temperatura. Ya sabéis, igual que el tiempo, que hay tés, por ejemplo, el té verde o, por ejemplo, el té blanco, que infusionan a menos temperatura, no en el punto de hervor. ¿Qué ocurre? Que eso nos va a permitir que en las siguientes infusiones, como vamos a ver después, le proporcionamos un poquito más de temperatura y vamos a seguir sacando sabor. Las infusiones que no cumplan estos requisitos no es que no las podamos reinfusionar, sino que no van a tener valor, no van a tener ese toque culinario, como muchas veces hablamos, hay un montón de setas que no son venenosas, pero no tienen valor culinario. Pues esto pasa igual, que no tiene sabor, que no va a merecer la pena, que va a ser mejor hacerte una infusión nueva y ya está. En cambio, con las infusiones que sí que se pueden reinfusionar, que sí que tienen ese toque de sabor, sí va a ser muy importante hacerlo porque vas a conseguir sabores diferentes y muy llamativos y muy ricos. Es decir, hay en infusiones que esa segunda, tercera infusión incluso van a tener sabores que te van a llamar muchísimo la atención. Ahora te voy a contar con cuáles lo puedes hacer. Lo más importante, que esto sí que te lo tienes que apuntar, es que cuando vas a hacer una segunda infusión o tercera o las infusiones que vayas a hacer, más de 2-3 infusiones no recomiendo, pero bueno, cuando vayas a hacer más de una infusión es hacerlas en el momento. Quiere decir, antes de que se sequen o de que estén un tiempo las hojas del té una vez coladas, que estén húmedas. ¿Por qué?
Porque el dejar las hierbas y hacerlo horas después, ya no te digo días, sino horas después, puede llegar a que pillen algún tipo de hongo no deseado, pues si las dejas en la encimera o lo dejas en cualquier sitio, pues la temperatura la tienen porque han estado infusionando en calor, la humedad la tienen, entonces pueden coger cualquier tipo de hongo, principalmente no deseado, y que luego pues al final nos afecte tanto en sabor como si nos puede pasar algo que aunque no sea grave, pero es mejor no hacerlo. Lo suyo es hacerla en el momento, aunque luego te la quieras tomar más tarde. Es decir, tú te haces una infusión por la mañana y te la quieres tomar ahora por la tarde. Bueno, pues haces la primera infusión, mientras te la vas tomando, haces la segunda infusión y la dejas reposar. Luego ya por la tarde te la podrás tomar en frío o la podrás calentar y tomártela en caliente. Pero ya has tirado las hojas, te has olvidado de esos hongos que hablábamos, te has olvidado de todo y esa reinfusión la has hecho en el momento. Y luego ya te lo tomas más tarde si quieres, que como ya sabes, las infusiones hechas te las puedes tomar hasta el día siguiente, no va a pasar absolutamente nada. Pero ya nos hemos quitado lo que son las hojas y, y no lo hemos dejado ahí encima de la encimera o en la cocina o en cualquier sitio. Por eso lo suyo es hacerla en el momento. Y luego, para las infusiones que vamos a reinfusionar, es importantísimo que sepamos que cuando hagamos la siguiente infusión, la segunda infusión, alarguemos un poquito el tiempo de infusión y la temperatura. Por eso te estaba diciendo yo antes que las infusiones que se infusionen durante poco tiempo, a baja temperatura. ¿Por qué? Porque en la segunda infusión le vamos a aumentar el tiempo, le vamos a aumentar la temperatura. Porque normalmente cuando nosotros hacemos una infusión durante poco tiempo o a baja temperatura, es porque tenemos riesgo de que nos amargue, de que nos dé un punto de amargor el té en la infusión. Ya, como en la primera lo hemos hecho a baja temperatura, no nos va a amargar, lo podemos hacer a más temperatura y durante más tiempo. Entonces, en esa infusión vamos a sacar otros sabores. Por eso es por lo que te decía que es importante que tengan sabor, que se infusionen durante poco tiempo, que se infusionen a baja temperatura en primera infusión, para luego poder aumentar esa temperatura y ese tiempo. A mí, personalmente, me gusta reinfusionar los puer, los té negros que sean intensos. El puer ya sabes que es el té rojo, que está fermentado y posfermentado, tiene un sabor terroso y nos ayuda a dar muchísimo sabor. Entonces en reinfusión está muy bueno. Y luego te voy a contar dos que para mí son fantásticos de reinfusionar porque se sacan sabores diferentes, pero no te los esperas. Estoy convencido que son los tés blancos y los tés verdes suaves, como puede ser el kukicha. ¿Esto es por qué es? Porque tienen muy poquito tiempo de infusión y muy baja temperatura para que no amarguen, no saquen sabores raros y demás. Entonces, en segunda infusión vas a ver que vas a conseguir unos sabores totalmente diferentes porque vas a aumentar la temperatura, vas a tener más tiempo en la segunda infusión y vas a conseguir unos sabores súper, súper agradables. Nada de amargor, pero esos sabores que van a estar muy bien. Y además te digo, en segunda infusión vas a tener todas las propiedades de estos tés. Y las que no te recomiendo son las infusiones de plantas, frutas, flores, incluso roibos. No lo recomiendo porque yo te lo explico. Es muy sencillo, una infusión que va a estar 10-12 minutos infusionando a 100 grados, que es al punto de hervor, que es como se deben hacer las de flores, las de plantas, las de frutas, por supuesto, los roibos. ¿Qué ocurre? Que al final, cuando ya han estado 10-12 minutos de infusión, ya en las siguientes infusiones no te van a dar sabor. Como no te van a dar sabor, no merece la pena esa reinfusión. Como te digo, lo importante, que no dejes las hojas para hacer una segunda infusión más tarde. El resto puedes probar lo que quieras. Si sigues mis consejos, seguramente que vas a sacar muy buenos sabores. Si no los sigues, sacarás otros y a lo mejor te gustan. Es decir, no hay ningún problema. Pero lo que sí que es muy importante es que no dejes las hierbas para hacer horas después, sino que lo hagas en el momento y dejes la infusión ya hecha. Y nada, hasta aquí por hoy. Mañana jueves volvemos con un nuevo programa del té de las 5. Hablando de consejos, ventajas y propiedades de tés, cafés e infusiones. Si tienes alguna duda, no dudes en mandarme una nota de audio al 607 85 15 73 y estaré encantado de responderte.
Un abrazo enorme y hasta mañana.